Hermanos, buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos que están presentes aquí y que me van a acompañar para tener esta reunión hoy viernes, julio 27 del 2018. Tengo las 7 de la tarde con 11 minutos de aquí desde el condado de San Bernardino en el sur de California. Ah, Temporada de verano, mucho calor, las temperaturas altas y bueno. Vamos a iniciar entonces esta noche nuestra reunión de las pláticas. Ya les envié al grupo que tenemos en el interno, en el chat, y envié el documento. Y el tema de hoy tiene que ver con el bautismo, ah, según la confesión de Westminster. Según la confesión de Westminster. ¿Ok? Así que vamos a hacer una oración. Me acompañan con una oración todos ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendícenos en este momento para poder entender lo que dice tu palabra en cuanto a ese tema que tú hablaste, Señor, y que tú dirigiste a los teólogos de Westminster. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la confesión de Westminster tiene 7 entradas en cuanto a lo que es el bautismo. Entonces vamos a estudiar, y la razón que vamos a estudiar es porque en las últimas semanas presenté la posición de Juan Calvino en cuanto al bautismo de infantes. En cuanto al bautismo de infantes. Entonces, ya terminamos esa parte. Ahora vamos a ver lo que los teólogos de Westminster desarrollaron en base a la teología del bautismo. Recuerde, los teólogos de Westminster se reunieron en Londres por unos 6 años, 1644 a 1649, en donde ellos elaboraron toda la teología reformada. Recuerden que en ese entonces la organización, la iglesia que representaba al cristianismo era la Iglesia Católica Romana. Uh, el que le hizo frente de una forma sistemática teológicamente fue la reforma incorporada en la doctrina que está en los catecismos y las confesiones reformadas, especialmente en la confesión de Westminster. Entonces, la confesión de Westminster viene a ser la respuesta teológica, ¿no? La respuesta teológica en cuanto a lo que significa la teología reformada. Estamos hablando de 1644, 1645. No había evangélicos, no había pentecostales, asambleas de Dios. El grupo bautista no estaba formándose, lo que había eran los anabautistas, que no era iglesia, era un grupo abierto que nació en Alemania como respuesta a Lutero, y los anabautistas era un movimiento abierto porque ellos estaban unidos en cuanto al rechazo del paido bautismo o bautismo de infantes, entre otras doctrinas. Una de las doctrinas que ellos tenían, porque recuerden, eran grupos aislados, grupos diversos, ellos pensaban que cuando uno muere la alma duerme. De ahí proviene la teoría dentro de la iglesia o los grupos adventistas o testigos de Jehová. Otros grupos dentro del anabautismo pensaban que el hombre podía hablar en lenguas, ¿no? Entonces ellos también son los precursores de lo que se conoce como pentecostalismo. El grupo bautista nace en Inglaterra después, y el grupo bautista reformado, como se llama, o independiente,
rechazan muchas de las doctrinas anabautistas. Por eso ustedes van a encontrar ahí de que muchos grupos bautistas reformados o independientes no se asocian con el anabautismo, ¿no? Entonces, pero ese es otro punto muy interesante que se puede ver más adelante, pero el contexto histórico netamente 100% reformado se concentra en los documentos de Westminster, que viene a ser el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y la Confesión de Westminster. Eso es como respuesta al catolicismo romano. Y cuando ellos hacen esto en Londres, lo hacen justamente para unir a las mejores iglesias reformadas, dicen ellos, que están en toda Europa, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y también a otros grupos, las mejores. ¿Qué significa mejor iglesia reformada? Aquellas que están con una fuerte ortodoxia cristiana doctrinal. No se está refiriendo a grupos, diríamos, pequeños, sino fuertes en la doctrina. Entonces, esa es la razón, ese es el valor teológico de la Confesión de Westminster. Tanto es su valor teológico que inclusive los bautistas particulares en Inglaterra prestan muchos de los conceptos teológicos para formar su confesión de fe en el año 1689. Entonces, de ahí sale la confesión de 1689, promulgada por los bautistas particulares o independientes con tendencia reformada, ¿no? Ellos de esa forma se deslingan o se diferencian de los grupos anabautistas que estaban en otras partes de Europa. Pero ese es otro asunto. Pero el asunto para recalcar es que la confesión tuvo mucha influencia en ellos, ¿no? Yo he estudiado los dos, y ustedes pueden ver, hay muchos puntos en común porque se basa en eso. Entonces, específicamente lo que vamos a hablar ahora va a ser en el capítulo 28 de la Confesión de Westminster, ¿no? El capítulo 28, ahí está, el capítulo 28 de la Confesión de Westminster. Si lo tienen en español está bien. Yo voy a poner, son 7 entradas que vamos a nosotros a estudiar. Y aquí viene la primera entrada. Voy a poner aquí. Aquí está. Y lo vamos a estudiar. Ahí está. Entonces, dice así. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento ordenado por Jesucristo. La cita está 28:19. No solo para la admisión solemne de la persona bautizada en la iglesia, visible, sino también para que sea para él una señal y sello del pacto de la gracia, de su injerto en Cristo, de la regeneración, de la remisión de los pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para caminar en la novedad de la vida. Tal sacramento debe, según el propio mandato de Cristo, continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces vemos la primera entrada. Dice, el bautismo es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? La misma confesión de fe nos dice un sacramento, entonces son signos sagrados y sellos del pacto de gracia instituidos inmediatamente por Dios para representar a Cristo y sus beneficios y para confirmar nuestro interés en Él, como también para poner una diferencia visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y al resto del mundo y solemnemente comprometerlos al servicio de Dios en Cristo de acuerdo a su palabra. Y aquí voy a poner también para que ustedes lo lean. Ahí está, ¿no? Entonces, un sacramento entonces viene a ser signos sagrados y sellos del pacto de gracia. Signos y sellos del pacto de gracia, que fueron instituidos inmediatamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestro interés en Él. Recuerde, estamos estudiando teología reformada presbiteriana. Como también para poner una diferencia visible. ¿Por qué visible? Porque en el bautismo uno ve lo que está pasando.
entre aquellos que pertenecen a la iglesia y al resto del mundo. ¿Ok? Bueno, teniendo ya ese concepto, entonces vamos al punto número 1 otra vez. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, porque el bautismo no se encuentra en el Antiguo Testamento, que es ordenado por Jesucristo, Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Vayamos a lo que dice Mateo 28:19. Vamos a ver, Mateo 28:19 dice así. Mateo 18:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28:19. Lo voy a poner también, el texto que estamos viendo. Y luego, ¿qué más dice? Dice, no solo para la admisión solemne de la persona bautizada en la iglesia, sino también para que sea para él una señal y sello del pacto de gracia. Ahí dice 1 Corintios 12:13. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Vayamos a lo que dice 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dice? Dice así. Dice, voy a ponerlo ahí para que todos lo leamos. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué más dice? No solo para admisión, sino también para que sea para él una señal y sello del pacto de la gracia. Entonces vemos en Romanos 4:11. Vayamos a Romanos 4:11. El libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 11. No, ese texto me gusta mucho, Romanos 4:11. ¿Qué dice Romanos 4:11? Romanos 4:11 dice así. Dice, y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, como señal, como sello. Fíjese, habla señal y sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces estamos viendo que la circuncisión es una señal y un sello. Y vimos también, de acuerdo a la teología reformada, que la sustancia de la circuncisión es la misma en el bautismo, es señal y sello. Entonces, vemos de su injerto en Cristo, Gálatas 3:27. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Vamos a ver, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, eso es muy interesante, esa es parte de la teología reformada, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo están revestidos, estamos injertados en Cristo. ¿Qué más dice? De la regeneración, Tito 3:5. Vayamos a lo que dice entonces Tito 3:5, ¿no? En su Biblia. Tito 3:5, estoy poniendo ahí los textos para que usted más adelante en su casa, de una forma muy calmada y con mucha solemnidad, pueden entonces ustedes leer junto con su familia, sus hijos, o usted solo, si no tiene esposa, usted puede leer solo de una forma muy providencial en el nombre de Cristo y leer ahí sin que nadie le moleste. ¿Qué dice entonces Tito 3:5? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene por el lavamiento de la regeneración, que es el bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando. ¿Qué más dice? Dice de la remisión de los pecados, Marcos 1:4. ¿Qué dice Marcos 1:4? Entonces vayamos al libro de Marcos, que es el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos 1:4, que es el segundo evangelio después del libro de Mateo. Capítulo 1, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y que dice, y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para caminar en la novedad de vida. Novedad de vida significa una vida transformada por la regeneración del Espíritu Santo. Está en Romanos 6:3. ¿Qué dice Romanos 6:3? Entonces su Biblia, ¿no?
Romanos 6:3, yo creo que para este tiempo ustedes son unas personas muy expertas y hábiles de encontrar el texto bíblico. Yo me acuerdo que en la escuela dominical el pastor nos decía, abran la Biblia en tal texto. Inmediatamente nosotros los jóvenes comenzamos a buscar en el texto, en el Antiguo Nuevo Testamento, y el primero que encontraba se levantaba y leía. Yo creo que ustedes son personas que ya tienen ese entrenamiento intelectual para conocer también la Biblia. Entonces Romanos 6:3 dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces estamos viendo que es una novedad de vida. Tal sacramento debe, según el propio mandato de Cristo, continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Y como ya hemos visto en Mateo 28:19, si se olvidó, vayamos otra vez ahí. Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Es un texto que usted tiene que memorizarlo, ¿no? Porque es parte de lo que significa nuestra uh, vida cristiana. Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice fin del mundo, porque el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta mañana. No, hasta el fin del mundo. Entonces significa de que hasta el fin del mundo tenemos que bautizar. El bautismo es parte del evangelio, es una señal y es un sello y señal de remisión de pecados, de ser parte de la iglesia en Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice la entrada número 2? Muy bien, vayamos a la entrada número 2. Esto es muy importante también que sepamos, ¿no? Aquí voy a poner también, qué bonito es la internet, ¿no? ¿No les gusta a ustedes la internet? Qué bonito, ¿no? Uno hace copy en inglés, ¿no? Copiar, paste, o sea, adjuntar. Qué lindo, hace la vida más fácil, ¿no? Porque si no tuviéramos esto, bueno, nosotros no nos veríamos, estuviéramos todavía en el año, hace 30 años atrás, donde no había esto, ¿no? Pero ahora ustedes me pueden ver a través, yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven así, tienen esa ventaja de verme, pero al mismo tiempo yo tenemos la ventaja de que ustedes me están escuchando a mí. Entonces, gloria a Dios por esta tecnología. Usted no agradece a Dios, yo agradezco a Dios bastante por esta tecnología, por la internet. Inclusive por Facebook, que me ha bloqueado varias veces, y a muchos hermanos, pero aún así nos da la libertad de poder predicar el evangelio. Qué bonito, ¿eh? ¿No le alegra a usted eso? A mí me alegra personalmente. Sí, a mí me alegra. A usted también debe de alegrarle bastante, porque tenemos esa capacidad de poder comunicarnos, ¿no? Comunicación, interacción. No soy una máquina, carne, hueso, mente, sangre, ¿no? No soy una máquina, un robot, persona, así como ustedes, de carne y hueso y de sangre. Muy bien, sigamos entonces con nuestra exposición. Dice la entrada número 2, el elemento exterior que se usará en este sacramento, ¿qué cosa es? El agua, 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 water en inglés, agua. Es el elemento exterior. Todos saben que es el agua, así que no voy a dar una definición biológica o química que es el agua. El agua. Ahora, con la cual la persona debe ser bautizada. O sea, el agua como elemento se usa para bautizar a la persona. Ahora, ¿cómo se bautiza? En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros no somos heréticos. No, no somos heréticos de la herejía del solo Jesús. ¿Han escuchado esa herejía? No. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque así dice el nombre apóstol. La herejía del unicitarianismo o unitarios, o cualquier nombre que se quieran llamar, solo Jesús, ¿no? Ellos rechazan la fórmula trinitaria, que es el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ver, repitan conmigo. Fórmula trinitaria, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por ahí hay algunas personas que tienen una teología tan errada que dicen, hay que bautizar en el nombre de Jesús. ¿No? Ustedes lo conocen por ahí. Es una pérdida de tiempo, no pierden tiempo con ellos. Pero la Biblia enseña que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es una trinidad. Dios es una tripersonalidad. ¿Ok? Me dicen, no, Dios es uno. Sí, Dios es uno, es verdad. Pero la pregunta que sigue es,
¿A qué te refieres con uno? Oh, es una persona. No, 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 no. Dios es uno, pero son tres personas. Padre, Hijo, Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu. No son tres dioses como los mentirosos testigos de Jehová, porque ellos siempre tratan de cambiar el argumento. Oh, ustedes son politeístas porque creen que en tres dioses. No, yo les encaro a ellos. Le digo, venga, 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 le digo, no sea deshonesto, le digo al testigo de Jehová. No sea mentiroso, no sea calumniador, no vaya desparramando mentiras. ¿Dónde dice? Así yo les digo así. ¿En qué parte de la teología cristiana dice que los cristianos creemos en tres dioses? Muéstreme un documento. Muéstreme un documento. ¿Dónde dice? No, es que ustedes que la Trinidad. No, 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 no me cambie de argumento. Usted hizo una acusación seria. Me dijo que soy politeísta, que creo en tres dioses. ¿Cuáles son los tres dioses? ¿Dónde hay un documento histórico? Muéstreme. No sea mentiroso. No, no vaya hablando falso testimonio de casa en casa, tocando la puerta, diciendo mentiras. Porque no existe. Escuche, no existe ningún documento histórico en donde diga el cristiano cree en tres dioses. No, 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 no. Usted es un socarrón, testigo de Jehová socarrón porque es mentiroso, porque usted está engañando a la gente. En sus libros dicen, oh, los cristianos creen en tres dioses. Esa es mentira. Esa es una calumnia. Desde el punto de vista legal, usted puede ir preso porque está calumniando, no tiene base histórica para que usted diga, oh, cristianos creemos en tres dioses. No, creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no son tres dioses. Así que usted pida perdón públicamente. Yo les digo así, pida perdón. Ahora, si es ignorante, no hable, quédese callado porque usted no conoce nada. Pero no vaya hablando mentiras de casa en casa diciendo, oh, los cristianos creen en tres dioses. Esa es mentira. Esa es mentira. Por eso es que ustedes son una secta. Yo les digo así. Ustedes son una secta. Ustedes no son ni testigos ni de Jehová. Su religión es de ustedes mismos. Así que no calumnien, no echen mentiras, falso testimonio. Nosotros los cristianos no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios. Tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque la evidencia es increíble desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tampoco vengan a decir, oh, no dice la palabra Trinidad en la Biblia. Nosotros creemos en la Trinidad, no porque dice Trinidad en la Biblia, sino por la evidencia, le digo. Yo les digo así a los testigos de Jehová. Así que cuando ustedes digan, a ver, muéstrame dónde dice Trinidad, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Es como que yo le diga, a ver, dígame dónde dice en la Biblia que su secta está en New York, Watchtower, New York, porque ahí está. No dice. Así que no hablen mentiras, no calumnien, y si no saben, quédese en su casa. Porque al ir de casa en casa, ustedes están diseminando falsedades, mentiras. No están entrenados, les han lavado el coco. Sí, yo les digo directo así. Y se van impresionados porque, pues, dicen, oh, sí, no, sí, sí es verdad, le digo. Ustedes no conocen la doctrina cristiana. Ustedes creen que conocen, pero no conocen. Son ignorantes, desde la cabeza hasta los pies. Se acabó. Tengo que decirles esto, hermanos, porque ustedes se van a tocar o ya se han topado con ese tipo de personas que van de casa en casa. Vamos a estudiar la Biblia, ya se viene el fin del mundo. El reino de Cristo viene, el paraíso terrenal. ¿No le gustaría a usted vivir en el paraíso terrenal? Por favor, deme solamente un segundo. Claro, ese segundo se transforma en una hora. No, 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 no. Usted tiene que razonar y pensar. Muchos tienen miedo al testigo de Jehová. ¿Cómo le van a tener al testigo de Jehová si ellos no saben dónde están parados? No conocen historia, no conocen teología, no conocen doctrina, no conocen absolutamente nada.
No, no es que tenés miedo a esa gente. ¿Qué más dice aquí? Dice que el elemento es el agua. Aquí es ser bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo por un ministro del Evangelio legalmente llamado a eso. Claro, no se, cualquiera no puede bautizar. Este es algo distintivo de la Reforma y quiero que usted me escuche, amigo evangélico. La Reforma no enseñaba que solamente los ministros tenían que bautizar. ¿Ok? Debidamente ordenado bautizaba en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerda que usted está estudiando aquí. Si usted no es reformado, está estudiando aquí teología reformada. ¿Ok? La confesión de Westminster. ¿Qué dice la entrada número 3? Vayamos entonces a la entrada número 3. Sigamos avanzando. ¿Ok? A ver, ¿qué dice? Dice así. La inmersión de la persona en el agua no es necesaria, pero el bautismo se administra correctamente vertiendo o rociando agua sobre la persona. Ahora, este es un punto muy interesante. Yo vengo de un trasfondo católico romano toda mi vida. Mi mamá desde que era pequeñito, 5 años de edad, me envió a una iglesia católica romana, secundaria también, la mejor iglesia en el Perú católica romana, Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Respetada, católica, más católica que todos los católicos, la Virgen de las Mercedes, ¿no? Procesión, hice la primera comunión por aquí, por ahí, y todos los demás ritos sagrados que tiene que ver con todo eso. Pero cuando nos hicimos evangélicos, entonces inmediatamente nos bautizaron otra vez. A mí me bautizaron de chiquito, de bautizaron, claro, ¿no? No sabía, es cierto, pero me bautizaron. Ya de evangélico, uno se hace evangélico, rechaza absolutamente todo lo de la religión romana y se bautiza. Yo me bauticé en el río, un río muy famoso ahí en Lima, me bauticé, me pusieron una túnica blanca, me pusieron debajo al agua y me sacaron para arriba. Testimonio y todo eso. Así, tipo evangélico. Así que yo conozco eso. No necesito que nadie me dé lecciones de lo que es, porque yo conozco. Pero después, cuando ya acepté la fe reformada, ¿no? Y en uno de los puntos centrales es que dentro del evangelicalismo se dice, se enseña que solamente el bautismo bajo agua es el aceptado. No el bautismo de aspersión, porque ese es catolicismo romano. Bueno, el punto está en que la evidencia bíblica muestra que sí usaron la aspersión. Y hay mucha evidencia bíblica en el Nuevo Testamento para deducir de esto. Por eso, estamos hablando antes que hay evangélicos. En la Reforma, los ministros teólogos de Westminster, 1644-45, ya esto lo hicieron al final, 1649, que el bautismo, la inmersión, no es necesaria. Si uno se bautiza por inmersión, está bien, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque el bautismo también se administra correctamente vertiendo o rociando agua sobre la persona. Ahora, recuerden que yo le dije que fui evangélico y yo no fui evangélico por un día. Escúcheme bien, yo no fui evangélico por un año. Yo no fui evangélico por 5 años. Yo fui evangélico por casi 20 años y prediqué, pastor de jóvenes. O sea, lo que quiero decir con esto es que conozco el argumento que dice, bueno, la palabra bautismo en griego significa esto. O sea, yo conozco, no necesito que alguien me diga o escriba eso porque ya lo sé. ¿Ok? Ya lo sé. Pero el punto principal es que dentro de las escrituras, y eso es cierto, eso más, tal vez en un momento más adelante, se enseña, por ejemplo, cuando dice en Hebreos 9:10, Hechos 2:41. Vamos en Hechos 2:41. En Hechos 2:41 ese pasaje nos dice algo muy importante. Hechos 2:41, capítulo 2, versículo 41, dice así, ¿no? A ver qué dice. Así que, coma, los que recibieron la palabra fueron bautizados, punto y coma, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Claro, fueron bautizados. Ahora, hermano, ¿usted cree que 3,000 personas, cuando el agua no era muy alta, van a ser bautizados por inmersión?
La práctica que hicieron para bautizarse era por rociamiento o vertir agua en la cabeza de los convertidos. Y eso es, inclusive, muchos comentaristas eruditos bíblicos concuerdan en eso. ¿Qué más? Dice en Hebreos 9:10. ¿Qué dice Hebreos 9:10? No, Hebreos 9:10. Vayamos a lo que dice Hebreos 9:10. ¿Qué dice Hebreos 9:10? Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. Abluciones significa, ¿no? Lavarse, no inmersión, sino aspersión, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que inclusive los judíos, cuando ellos se ponían aspersión en la cabeza. Entonces, es bíblico desde un punto de vista, diríamos, de estos pasajes que vemos que la aspersión o el rociamiento para el bautismo no es en contra de la Biblia, no es paganismo, ni es romanista, ni es catolicismo. Y por si acaso, el término católico no es inclusive blasfemia, ¿no? Porque el evangélico le dicen, bueno, que usted ya no es católico romano. Bueno, el catolicismo tiene errores, el papado es uno de los peores, pero es una de las iglesias más antiguas. O sea, ser católico no es en contra de la Biblia, porque nosotros utilizamos muchos textos, muchas terminología que no está en la Biblia, como parte de lo que somos. Por ejemplo, el término evangélico no está en la Biblia, pero se llaman muchas iglesias evangélicas, ¿no? Catolicismo no está en la Biblia, pero se deduce del hecho de que la religión, la fe cristiana es universal, porque catolicismo significa universal. Entonces la iglesia es universal, la iglesia es católica, a diferencia de la organización papista o del papado. Pero es otro punto. Así que no sea anticatólico, porque mucha de nuestra historia cristiana inclusive viene desde el tiempo de los apóstoles, pasando por el primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, todos los siglos. Entonces, esa rica historia cristiana no lo podemos tirar al bote de basura o solamente porque es catolicismo romano. Porque la iglesia no empezó con Lutero, no empezó con Calvino, no empezó con José Smith, no empezó en Azusa 1906, tampoco empezó con el grupo carismático 1960, ni con los bautistas, ni con los adventistas, no. Claro que no. La iglesia tiene más de 2000 años de existencia. Dentro de la historia, la iglesia nunca fue perfecta. Nunca, hasta ahora. Es más, durante la reforma tampoco fue perfecta. ¿Cuál es la evidencia que no fue perfecta? Las divisiones, hermano. Las divisiones. El protestantismo trajo mucha división en la iglesia. Un grupo, este grupo, bueno, no me gustó esto, se van dividiendo. Bueno, y el que se dividió se va dividiendo. Dentro de la reforma misma, dentro de la iglesia presbiteriana, se han dividido denominaciones. Dentro de la iglesia bautista, cantidad. Los Estados Unidos tiene cantidad de sectas bautistas que cada uno dice, no, yo soy más bautista que tú, yo soy el verdadero bautista. Hay bautistas de todo sabor, de todo sabor. Si a ti te gusta bautista donde hay solo negritos, te vas ahí. Si te gusta solamente latinos, te vas ahí. Si te gusta bautistas que sean liberales, te vas ahí. Que te gusta bautistas que se vistan bien, te vas ahí. Que te gustan bautistas que canten moderno, te vas ahí. Que te gustan bautistas que canten himnos, te vas ahí. Hay inclusive bautistas que cantan solo salmos. Todo tipo, de acuerdo a tu gusto. Tienes para escoger. Llamar por teléfono. Oh, me gusta aquí esto porque todos usan pantalón negro. Aquí me voy. Y cada denominación, y cada eso, ¿y qué implica? Implica división, división. Y eso es terrible, ¿no? Alguien dice, oh, hermanos, qué diversos somos. No, no es motivo de alegría, es motivo de preocupación. Porque no podemos estar dividiéndonos solamente porque, oh, no me gustó la corbata del pastor que es roja, me gusta la corbata blanca. No, absolutamente no. Y eso pasa con todo grupo, toda denominación, toda secta. Y cuando hay división es porque hay secta, es sectarismo. Así que no diga, bueno, por eso, cuando alguien pone en Facebook, bueno, la iglesia del Señor, yo me pregunto, ¿cuál iglesia del Señor? ¿Cuál está hablando? ¿Su denominación? ¿A cuál iglesia dice, cuando dice, oh, tenemos que luchar, iglesia, dice, ¿no? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál? ¿A cuál grupo se está refiriendo?
Porque ya llegamos al punto en de decir iglesia ya no tiene sentido. Incluye, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Yo le hice una pregunta. Iglesia, unámonos, dijo uno. Yo le digo, ¿estás llamando a la Iglesia Católica Romana? O ellos no son. Bueno, para ti no son, pero para ellos sí. Son iglesia ellos, en su idea. ¿O estás llamando a los nazarenos? O yo no sé quiénes son. Bueno, es una denominación, también son iglesia. Entonces tenemos que pensar, cuando uno dice iglesia, ¿cuál iglesia estás hablando? ¿Tu grupo? ¿O estás hablando el cuerpo de Cristo que involucra protestantes, católicos romanos, ortodoxos rusos, ortodoxos griegos? Porque es el cuerpo místico de Cristo. Para pensar, hermano, para pensar. Y no basta decir tampoco, oh, no, dicen mucho, oh, yo solamente sigo a Cristo en la Biblia. Bueno, el testigo te va a decir lo mismo, el de Mormón te va a decir lo mismo, Bautista te va a decir lo mismo, Reformado te va a decir lo mismo, y me voy a cansar mi aliento de decir toda una serie de cosas, más de 1000. Alguien puso ahí en Facebook, porque en Facebook siempre leo cosas eh, curiosas, ¿no? O dice, oh, yo sigo la Biblia. Bueno, ¿a qué se refiere seguir la Biblia? ¿Que la Biblia camina y tú le sigues detrás a la Biblia? ¿O a qué o no, yo creo todo lo que dice la Biblia? Ok, la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Oh, bueno, pues hermano, eso lo dice figurativo. O sea, no crees lo que dice la Biblia literal. Bueno, en ese caso no. ¿O quién decide cuál es literal, cuál es figurativo? ¿Tú o tu pastor? Ese es el problema, hermano. Que dentro del evangelicalismo, al no haber papa, uno va al otro extremo de ser individualista y interpretar la Biblia a su propio criterio, inclusive yendo en contra de lo que el pastor de su iglesia dice. Y es un gran problema en el evangelicalismo hoy. Siempre lo fue y lamentablemente lo será. Y esa es la razón por la cual hay individuos como Cash Luna y Maldonado. Porque ellos crean su propia iglesia. Ellos no dan cuenta a nadie porque ellos creen eso. Claro, si uno dice, oh, yo creo a Dios a mi manera, solo Cristo me habla en revelación, pues tú vas a fundar tu iglesia, la última revelación de la iglesia de Jesucristo, y te van a seguir, porque la gente sigue. Sí, va a haber gente, tú dices, deme $1000, como a la bruja Ana Méndez, la gente le da dinero a esa mujer. Yo lo llamo bruja no por insulto, sino porque es bruja. Ella no es cristiana. Y existe cantidad. Esto es terrible, hermanos. No es cuestión de risa. Miles en Sudamérica, millones de personas siguen a estos personajes. No estamos hablando de 3 gatos. Millones de personas siguen a esta gente. Y les dan dinero. Dinero. Dólares. Dólares. En un día, en un servicio, esta gente se reúne $50,000. ¿Usted sabe lo que $50,000 significaría en un país, por ejemplo, Bolivia, Venezuela? Y esta gente en un día, una reunión lo hace. Eso es para que se pongan a pensar, hermano. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, entrada número 4. Estamos avanzando. ¿Qué dice la entrada número 4? Entrada número 4 dice, así, no solo los que realmente profesan la fe y obediencia a Cristo, sino también los hijos de uno o de ambos creyentes padres deben ser bautizados. Ahora es el punto de contención, como dije, entre reformados y no reformados. Los cristianos no reformados de línea bautista o evangélico y los reformados diferencian en cuanto al bautismo en esto. No solamente que nosotros creemos que es un sacramento, ellos no creen que es sacramento, pero no queda ahí. Nosotros creemos que los hijos de los creyentes deben ser bautizados, ellos no creen en el pábilo bautismo. ¿Ok? Es un punto de contención que siempre fue. ¿Ok? Yo he sido bautista, soy graduado de la mejor universidad bautista del sur de California, la Universidad Bautista de California. Pueden hacer Google, la mejor. He sido bautista, en Lima, Perú me gradué del Instituto Bautista. O sea, tampoco necesito que me enseñen, me den clases o textos porque yo ya sé eso, eso es el argumento. Pero mi punto es
que desde el punto de vista como reformado, estamos estudiando teología reformada, creemos que la promesa que Dios hizo a Abraham es para él y su descendencia, y que el sello y señal de esa promesa es la circuncisión. Cuando viene Cristo, las promesas se cumplen en Cristo y Cristo es nuestra circuncisión. Pero el sello y señal sigue vigente, ya no como corte del prepucio en el varón, sino más bien en el bautismo. Y el bautismo, como hemos estudiado en las semanas pasadas, viene a ser el mismo significado y sentido de lo que es la circuncisión. Entonces, el bautismo es sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios. Y así como la promesa era para el que cree y su descendencia, en el tiempo de Abraham, y somos herederos de Abraham, somos hijos de Abraham, como dice Pablo, también la promesa de aquel que tiene fe en Cristo, dice, yo profeso a Cristo, en el nombre de Cristo, yo profeso, aleluya, yo profeso a Cristo, pero tengo 7 hijos, ellos entonces también van a ser bautizados por mi fe, de acuerdo a la promesa abrámica. Eso creemos nosotros los reformadores, que la promesa no es solamente para mí individual, sino para mi familia y mi descendencia. Y eso se enseña en las iglesias reformadas presbiterianas. Si es la primera vez que usted está en contacto, escucha eso, no se asombre, no es nuevo, yo no lo inventé, ni se fue inventado hace 10 años. Eso se enseñó desde el principio de la iglesia reformada. ¿Ok? Quiero que esto se entienda. Muy bien. ¿Qué dice la entrada número 5? La entrada número 5. ¿Qué dice la entrada número 5? Voy a poner aquí la copia de la entrada número 5. Dice, a ver, muy bien. Dice así, y aunque es un gran pecado despreciar o descuidar esta ordenanza, sin embargo, la gracia y la salvación no están inseparablemente unidas a ella, como si ninguna persona pueda ser regenerada o salvada sin ella, o que todos los que son bautizados son sin duda regenerados. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 5? O la entrada 5. La entrada 5 está diciendo básicamente 2 cosas. Número 1, aunque es pecado despreciar esta ordenanza, si alguien no se bautiza, no quiere decir que no es salvo. Y si alguien se bautiza, no quiere decir que es regenerado. Esa es la gran diferencia en el catolicismo romano. El catolicismo romano enseña que por el pecado original eso se lava en el momento que uno es bautizado. Nosotros los reformadores no bautizamos a los niños por el pecado original, sino por la promesa abrámica. Promesa abrámica. Promesa abrámica. No por el pecado original. Por eso, si alguien no se bautiza, no quiere decir que perdió su salvación. Y si alguien se bautiza, tampoco implica que está regenerado, porque el bautismo es una señal y un sello. El Espíritu Santo está obrando, porque una persona que bautiza a sus hijos le tiene que dar catequismo, catecismo, catequizar. ¿Qué es catequizar? Bien facilito, porque por ahí alguien dice, oh, usted es católico romano, o soy católico peruano, protestante, reformado, presbiteriano, porque yo no nací en Roma, nací en Lima, Perú, Sudamérica, ¿no? Vecinos Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, para que no se enojen los ecuatorianos. Y Argentina, creo, sí, bueno, Bolivia. La razón por la cual, la razón por la cual bautizamos es porque hay una promesa abrámica. La Iglesia Católica Romana dice, oh, el niño nació, tiene pecado original. ¿Cómo le vamos a limpiar? Bautismo. No, nosotros no creemos en eso. ¿Ok? Así que no vaya diciendo, bueno, el hermano Arevalo dice que bautizo, que no, no, yo estoy hablando salvación por bautismo. Eso no enseña la reforma, la teología reformada no enseña eso. Así que se quede bien en claro, estoy hablando clarito. Español de Castilla, España, la madre patria. Así que eso enseña que tenemos que bautizarnos, sí,
Pero si usted no se bautiza, no quiere decir que ya perdió la salvación, se va al infierno, no. Pero si se bautiza, tampoco implica regeneración. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce a los suyos. Uno puede ser imbautizado, comulgado, pero de repente no es salvo. Solo Dios conoce el corazón. Y por último, la entrada número 6. ¿No? La entrada número 6, vamos a hacer aquí. ¿Qué dice la entrada número 6? Dice, así de una forma directa, la eficacia del bautismo no está ligada a ese momento en el que se administra. Sin embargo, mediante el uso correcto de esta ordenanza, la gracia prometida no solo se ofrece, sino que se exhibe y se confiere por medio del Espíritu Santo, ¿no? A los participantes, es lo que quiere decir ahí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que aunque el bautismo realmente no está ligado a la salvación, es un medio de gracia, por eso se llama sacramento, ¿no? ¿Por qué? Porque se está exhibiendo. Exhibir es mirar cómo se bautiza el niño. Y se confiere por medio del Espíritu Santo. Por eso es un sacramento, no es solamente un acto. En el evangelicalismo se enseña el bautismo, hay que bautizarlo. No, es más que eso, es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Por eso que el que bautiza a su niño tiene que comprometerse a catequizar a su hijo. ¿Qué es catequizar? ¿No? ¿Qué es catequizar? Eso no se enseña en el evangelicalismo, pero tienen que aprender términos. Catequizar significa enseñar. Enseñar la doctrina bíblica. ¿Cómo? Le voy a enseñar cómo se catequiza. Simple. Yo he catequizado a mis hijas. Pregunta número 1. ¿Quién es Dios? Mi hija responde, Dios es espíritu y espera que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Catequizar. ¿Cómo se tiene que bautizar? En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Catequizar. ¿Ahora entiende qué es catequizar? Eso es catequizar. Timoteo fue catequizado por su abuela. Y eso es parte de los padres, catequizar a los hijos. A ver, Raúl, siéntate. Vamos a tener media hora de catecismo. Usted le está enseñando a su hijo. Catequizar. Es muy importante. Eso es el método que las reformadores enseñaron. Por eso el catecismo mayor y menor, hay muchos catecismos en la Reforma. Siempre viene pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Porque así se aprende. Eso es catequizar. Ya ve que no es una palabra de la Edad Media rebuscada ahí en los rincones. No, es simplemente un método de enseñanza para entender la Biblia. Así de simple, ni más ni menos. ¿Ok? Yo quiero que esto se quede bien entendido, especialmente para los amigos que no son reformados, que son evangélicos o tal vez bautistas y lo demás. No es difícil entender. Más bien, quiero que aprendan. Porque esa es la única razón. Así que, de esta forma, terminamos esta introducción, ¿no?, de lo que es el bautismo según la confesión de Westminster. Hay muchos temas más para seguir. Yo les haré saber que ese tema se va a seguir la próxima semana. Así entonces, en esa misma manera de interés y reverencia, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que hayamos entendido y que tú bendigas la vida de cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ha sido para mí un gusto muy bueno saber que ustedes están ahí y que la gracia y la paz de Jesucristo sea en usted, en su familia, en su vida, ahora y siempre. Amén.